programa de planes por trabajo llegaron 166.000 vacunas monodosis de CanSino. El Frente de Todos recordó a Néstor Kirchner. Alberto condecoró a Pepe Mujica en la Casa Rosada. Y estamos derretidos porque el calor no afloja y la ciudad es un horno. ¡Arde, papi! ¡Arde, papi! Otro día más en este hermoso y acaloradísimo país. ¿Cómo estás, linda? ¿Y vos? Muerta de calor. Hoy en Fuego Amigo vamos a hablar de un tema muy importante para todos y todas: la transformación de planes sociales en empleo genuino. La semana pasada el presidente puso el gancho en el decreto y dejó en claro frente a los principales empresarios cómo será la articulación de este programa. Un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. Así se oficializó la medida impulsada por Sergio Massa, que beneficia a quienes reciben asistencias sociales y ayuda a las pymes. Pretendemos en definitiva construir un camino virtuoso, que le digamos que sí a la transformación de los planes sociales en empleo genuino y de calidad. Desde las carteras de trabajo y de desarrollo social informaron que quienes van a acceder a este nuevo programa serán los integrantes del Potenciar Trabajo e Inserción Laboral. ¿Cómo reciben los movimientos sociales este nuevo programa? Y las pymes. De todos estos temas hablamos con referentes y especialistas. Ya tú sabes. Arranca Fuego Amigo, un programa con los ventiladores al palo. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Yo sé que Pará, y llega el pará. calor y por lo menos un poquito de cumbia, Esto Yumi. ¿Tiene algo que ver con lo que vamos a hablar? No. Me cambiaste la jugada, Yumi, sí. ¿Sí? Sí, me cambiaste, después te voy a decir por qué me cambiaste la jugada. Bueno, vamos a ver, porque vamos a hablar un Es poquito... un críptico. Ah, bueno, ¿qué será? ¿Qué sé yo? Vamos a hablar un poquito en el día de hoy del trabajo, cómo generamos trabajo en la Argentina, esta Sí. Argentina donde prácticamente la mitad son pobres. Estamos en una situación crítica, con una pobreza estructural hace muchísimo tiempo. Claro, hay falta de trabajo, me parece que es lo que necesitamos todos, pero no todos piensan lo mismo de qué manera llegar a obtener, a generar esas fuentes de empleo. De eso vamos a hablar esta noche en Fuego Amigo. Exactamente, hay un problema de generación de empleo privado formal. 50% de la población económicamente activa está por fuera de la relación de dependencia, decían acá dos de los invitados que ya tenemos para charlar en el coloquio de IDEA. Emanuel Álvarez Agís, coincidiendo, por ejemplo, con Hernán Lacunza, estamos hablando de dos visiones diferentes de la economía, decían, por ejemplo, que si no crecemos ninguna propuesta, ningún plan del gobierno va a ser efectivo a la hora de hablar y pensar cómo generar trabajo. Esto claramente afecta a más de la mitad de todos los argentinos. Sí, algunos hablan de flexibilizar las normas laborales para generar empleo, otros dicen que eso no genera empleo y se van algunos antecedentes que demuestran eso en ese sentido. Y hay otros que hablan de una reducción de la jornada laboral para generar empleo. Bueno, algunas de las ideas que andan rondando, pero si te parece vamos a presentar a los invitados de hoy. Por supuesto, tenemos a Silvia Sarabia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie. Bienvenida nuevamente a Fuego Amigo, Silvia. Muchas gracias por estar. Está Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT y secretario gremial del Sindicato del Seguro. Bienvenido Gracias. a Fuego Amigo. Gracias por la invitación. Y está Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Bienvenidos a los tres, gracias por estar. Muchas gracias. ¿Quién quiere arrancar con la pregunta abierta de cómo se sale de un problema así, de una situación, de un diagnóstico compartido más allá de las diferentes miradas, que es la realidad, que es que no hay trabajo, no se genera empleo formal privado en la Argentina? Bueno, empiezo, digamos, yo que quizás tengo la representación de, o por lo menos encarno una institución con que representa a los trabajadores formales. Es un desafío muy grande que tiene muchas aristas y básicamente están atravesadas todas por la economía. Nosotros creemos desde la CGT que lo primero que se tiene que generar es una inversión productiva dentro de un país que tiene una costumbre de que las ganancias suelen generarse por fuera de los parámetros de la producción y buscarse desde el mercado financiero.
En eso también incide muchísimo las políticas del Estado, y para eso se necesita un Estado, un gobierno que provea a quienes invierten productivamente la generación de pautas que sean plausibles en la rentabilidad, que sean con seguridad jurídica y también con promoción de mejor empleo, más calidad y mejores salarios. Para eso, digamos, me parece que el camino a recorrer es un consenso en el que los que hoy están excluidos del sistema formal, junto con los que están incluidos, que son los 6 millones y pico de trabajadores formales, más los inversores, nos sentemos en un lugar en el que el Estado pueda empezar a trazar una política económica a largo plazo. El camino es muy largo, Hace 10 años que estamos con la misma cantidad de trabajadores formales, y el desafío que tenemos por delante es absolutamente fuerte, ¿no? Le pregunto a Silvia, ¿no? Que creo que la semana pasada fue la movilización, una jornada nacional de protesta. Pedían más trabajo, ¿no? Ya no reclaman planes. Concretamente, están reclamando trabajo. ¿Qué trabajo se puede generar? Bueno, yo quiero empezar por un tema que es que muchos de los trabajadores y trabajadoras formales, sus ingresos están también por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Porque eso también es otro aspecto que no se está discutiendo y que tiene que ver con todo el debate que se genera respecto de esa confrontación con los planes sociales. Creemos nosotros de que en realidad, coincido en el problema de que hace 10 años, ¿no?, que estamos estancados en el tema de la generación de empleo, sobre todo el sector privado. Y entonces hay que empezar por ahí el debate, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener otro modelo de país donde tenemos todo el aspecto productivo desarrollado de otro modo, ¿no? ¿Cómo se puede apostar a que esas pequeñas y medianas empresas no se las ahogue, se les permita efectivamente desarrollarse y poder generar más puestos de trabajo? También con una cuestión económica de que haya circulación y que haya un mercado interno mucho más ¿Pero qué tipo de trabajo estás imaginando? ¿Obra pública? ¿Por dónde? Sí, obra pública, a ver, una parte es lo que uno plantearía como más urgente, ¿no? Entonces, las propuestas que nosotros le hicimos al ministro Zabaleta tiene que ver con lo urgente. Entonces decimos, bueno, obra pública, un plan de viviendas. Por ese lado creemos nosotros que es mucho más rápido poder dar respuesta. Ahora, de fondo, hay que pensar en otro modelo productivo, porque si no, vamos a estar poniendo parches o vamos a estar dando todo el tiempo la responsabilidad de que el Estado tiene que generar ese trabajo, cuando en realidad el Estado lo que tiene que hacer es diseñar otro modelo de país. ¿Vos coincidís? Yo creo que nosotros nos enfrentamos a un problema institucional. ¿En qué sentido? De que el problema en Argentina es un problema de creación de trabajo, mejor dicho, de forma de trabajo, porque todo el mundo trabaja. Y ahí hay muchas confusiones en lo que nosotros planteamos. Cuando decimos de planes sociales a empleo, supone que los que tienen planes sociales no trabajan. Todo el mundo trabaja. Nadie vive con 14.000 pesos, que hoy es el plan social. Algunos números para precisar el diagnóstico que vos marcabas, ¿no?, del 50% que están por fuera de la relación de dependencia, ¿no? Hay 50% que está en la relación de empleo. 6 millones en el sector privado, 3 millones en el sector público. Hay 9 millones que solicitaron el IFE. ¿Sí? O sea, es, como verán, 9 millones de un lado, 9 millones del otro. Y hay un tanto más que son demandantes, que son desempleados, que demandan entrar al mercado laboral, etc. Bueno, entonces tenemos partido al medio el mundo del trabajo. En esos 9 millones que no están en relación de dependencia, todos trabajan. De estos, hoy, 1 millón recibe planes sociales. O sea, que hay 8 millones que de algo viven. ¿Sí? Y ese millón que recibe planes sociales recibe 14.000 pesos por mes. O tampoco viven de eso. O sea que nadie puede vivir de eso. Nadie vive de eso. Entonces, la primera premisa es que todo el mundo en este país trabaja. No es que seamos un país de vagos, ni mucho menos. Primer punto. Segundo punto, que es fundamental, que ninguna organización social pide planes sociales. Los planes sociales son las únicas cosas que se pueden pedir porque sobre la mesa no se pone otra cosa. Entonces es medio trágico, de alguna manera, para las organizaciones. Bueno, es una respuesta a la urgencia, ¿no? Es una respuesta a la urgencia. Las organizaciones hace tiempo que dicen, nosotros lo que queremos es otra cosa. Otro modelo de país, otras instituciones laborales. ¿Por qué digo instituciones laborales? Porque, como bien recordaba Jorge, desde los años 70 tenemos la misma cantidad de empleados privados. Si ustedes miran, o sea, hace 50 años que
sube, baja, Que no crece el empleo privado. pero que el empleo privado se estabilice. Entonces ahí tenemos un problema institucional, hay que crear nuevas instituciones. Ahora, quiero hacer un punto acá, 2 segundos. Compartimos la jornada en el coloquio de IDEA, donde escuchamos a empresarios que hablaban, por ejemplo, de que muchas veces tienen puestos a cubrir, pero no hay postulantes con las calificaciones para esos puestos cuando se piensa en los sectores que son, digamos, productivos, que pueden, digamos, llegar a hacer crecer a la economía. Entonces, bueno, algunos contaban, nosotros hicimos becas para que se puedan capacitar, otros no. ¿Qué pasa con esa brecha también, con los laburos que se necesitan para hacer crecer la economía y con la mano de obra que necesita un laburo formal privado, pero que no tiene esas calificaciones? ¿Cómo se une esa brecha para que estén todos incluidos? Bueno, eso es un desafío que no solo es presente, sino que apunta también al futuro. Pensemos que en los próximos 15 años van a desaparecer 85 millones de labores que hoy se hacen y que se van a reemplazar por otras que todavía los trabajadores no tienen ni esas nuevas habilidades ni esas nuevas competencias. Con lo cual tenemos que pensar el mundo del trabajo de acá a 15 años. La pandemia nos ha dado una lección en eso, en cuanto a que ha transformado el mundo, la sociedad entera, pero el mundo del trabajo en particular y la economía. La Argentina tiene que recuperar la cultura del trabajo. Coincido con Alex en cuanto a que todo el mundo trabaja, pero la cultura del trabajo como el eje tiene que tener una recuperación vital, y para eso también es necesario apostar a la educación, y en eso el Estado es fundamental. Decía recién la compañera que el Estado, para empezar a dar un shock de empleo, es absolutamente necesario. Yo lo planteé en IDEA. Creo que el Estado, para generar obras de infraestructura, vialidad, medio ambiente, salud, educación, es importante porque además genera empleos tercerizados. Luego hay que abrir y discutir sobre una matriz productiva que genere el empleo. En este país tenemos mucho por hacer todavía para pensar que tenemos que bajar la carga horaria, porque hay mucho para que los inversores hagan y para que los trabajadores utilicen ese empleo. Ahora me gustaría discutir eso, sobre la reducción de la jornada laboral y también sobre propuestas de flexibilización que han aparecido en la campaña. Pero le quiero preguntar a Eli, porque claro, el gobierno a propósito de este tema hizo algunos anuncios hace algunos días no más, para tratar de reconvertir estos planes en empleo privado, ¿no? Por ahora me parece que es más bien una aspiración, pero contanos, Eli, ¿de qué se trata? Sí, efectivamente, y el propio presidente lo anunció en el marco del coloquio de IDEA, y unos días después, el 18 de octubre, la semana pasada, firmó y emitió el decreto por el cual los beneficiarios de 2 programas, básicamente Potenciar Trabajo, Desarrollo Social e Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo, cerca de 1.200.000 beneficiarios tienen ambos programas, podrían ser contratados por las empresas mediante la garantía de el mantenimiento del pago de la asistencia estatal por un periodo determinado, de manera que de alguna manera se vayan incorporando al mercado formal. Solamente es un decreto, que es un primer paso de otra ley que anunció Sergio Massa también, que es un esquema un poco más amplio, pero además este decreto todavía no se reglamentó. Con lo cual tienen que trabajar desarrollo social y trabajo para ver cuáles son las características puntuales por las cuales ese 1.200.000 trabajadores podría incorporarse efectivamente al mercado privado formal. Pero en criollo sería que las empresas pagan menos para contratar a que el gente Estado funcione como una especie de intermediario, contactando a los beneficiarios de estos programas con empresas que puedan ofrecerle algún tipo de puesto de trabajo, y el Estado además garantizaría cierta capacitación y el pago de salario de 16.000 pesos, que hoy es el Potenciar Trabajo, casi 15.552, y el de inserción laboral, que varía, es un salario que arranca a los 6.500 pesos y llega a los 21.000 de acuerdo a las características. Eli, perdón, recordame, ¿a cuánta gente alcanzaría todo esto? Cerca de 1.200.000 son los cálculos del gobierno, pero lo cierto es que hasta ahora los esquemas que ha instrumentado el Estado para que los trabajadores, sí, que reciben un plan social, se incorporen efectivamente al mercado laboral, ha sido muy magro. Hay un informe justamente a partir de un pedido de información pública
al Ministerio de Desarrollo Social con el caso de Potenciar, y solo el 2% de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo se incorporó efectivamente al mercado de trabajo formal. La mayoría por un tiempo. Solo el 0,6 finalmente dejó de ser beneficiario de un plan social y se convirtió en un trabajador privado. Bueno, Silvia, los números son bastante elocuentes. Contabas un ratito un poquito lo que pasa con los ingresos, ¿no? Más allá del trabajo en sí, y vos además trabajás en merenderos. Hay urgencias, hay hambre. Contanos un poquito esa situación vinculada al reclamo del trabajo, ¿no? Enlazamos un poquito lo que está pasando. Sí, hay como dos cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con el reconocimiento de todas las tareas de cuidados, que se pusieron precisamente durante la pandemia mucho más en evidencia, ¿no? Todo lo que fue la cuestión alimentaria, pero también otro tipo de asistencias, la vinculación con el sistema de salud, con lo educativo, con el seguimiento de las cuestiones de violencia de género. Eso también es trabajo, ¿sí? O Claro sea, que sí. es un trabajo no reconocido, ¿no? Como los trabajos de cuidado, que para las mujeres que necesitan salir porque están solas en sus hogares a trabajar, bueno, ¿qué hacen con el cuidado de sus niños y niñas, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí que complican la situación, ¿no? De este pasaje que se plantea al sector privado. La verdad que no la vemos, primero por experiencias anteriores, después algunos compañeros nuestros que han ingresado a la formalidad, los tuvieron 3 meses, Claro, se les dio de eso baja el pasa. Potenciar y los echaron, porque últimamente... Ah, ¿los echaron? O sea, Porque últimamente esa es la modalidad. Pero, Tomar perdón, a las personas por 3 o 4 meses, Sí. echarlas y rotando. Entonces, por eso muchos no quieren ingresar Dejame también. hacer un punto, además un punto pierden acá. el plan. Claro. Exactamente. Con el nuevo decreto Eso te iba a que firmó preguntar. Alberto, te garantiza 12 meses. O sea, no hasta- perdés el plan. No perdés el plan si vos no tenés aportes por más de 12 meses consecutivos durante los 2 últimos años. Es decir, si vos trabajaste 12 meses durante los últimos 2 años y te hicieron aportes a la seguridad social, no podés volver al plan, sí podés cobrar un seguro de Ahora desempleo. pregunto, ¿con la economía cómo está? ¿Es posible generar empleo? Ahí, si me permiten. Pero por supuesto. Sí. Me parece que un fenómeno de esta dimensión, de esa complejidad, no hay una sola medida que lo pueda resolver, ¿no? Con lo cual... No, estamos contando una de las Claro. medidas que hasta ahora se anunció, o lo que se anunció. Por eso es importante tomar el fenómeno en su magnitud. No es infinito, pero hay 3 dimensiones sobre las cuales hay que trabajar. Una, lo decía Jorge, tiene que ver con la adaptación del sistema de formación en relación a tu planteo. Hay un problema de La relación entre educación. oferta y demanda, educación, capacitación, Absoluto. de lo que se necesita hoy y lo que se necesitará mañana, asumiendo las transformaciones tecnológicas. Eso es una dimensión. Hay otra dimensión que tiene que ver con la puesta en coherencia de la política social con las políticas laborales, que es el decreto que firmó el presidente, que tiene que ver con evitar las incompatibilidades y las contradicciones que había entre el plan social y trabajo. Es ese mecanismo de acercamiento que veremos si tiene éxito o no, pero por lo menos es otra dimensión más. Y hay otra cuestión a la cual se refería Silvia recién, que es fundamental, que en esos 9 millones que están afuera de la relación de dependencia, todos trabajan y todos trabajan en actividades que son fundamentales, que requieren que ampliemos nuestro concepto de trabajo y de producción. El cuidado es uno de ellos. Nosotros calculamos que hay cerca de 800.000 mujeres, en su mayoría mujeres, que trabajan en el cuidado y que es un área, una rama de trabajo nueva que hay que asumir y organizar. Ahora, Bueno, contanos esos algo. son novedades. Me parece que tiene que ver también con esta política de inclusión. ¿Qué es el monotributo social o gratuito? Que entiendo que va un poquito por el camino de formalizar, entre comillas, el trabajo que ya están realizando muchísima gente. Claro, porque si eso le pasamos a la etapa siguiente, ¿no? Es decir, formación, articulación con el sector privado, reactivación por parte del Estado que plantea Jorge, y además asumir que hay nuevos trabajos que son fundamentales para la sociedad. El reciclado, el cuidado, la producción de alimentos, la pequeña construcción, etc. Una serie de sectores que están hoy reconocidos e identificados. La economía popular. ¿Qué tiene que ver con la economía popular? Eso hay que agregarlo entonces, ¿qué forma organizativa legal le damos? Porque ya que hablamos de formalización, ahora, ¿qué formas existen hoy en la Argentina? No hay miles. Está la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, el Estado, el monotributo y las cooperativas y las mutuales. Esas son las opciones que hay. Sí. En el caso del monotributo, lo que permite la reforma que planteó Mercedes Marcó del Pon y Esta la semana, FIP sí.
es justamente también entrar en coherencia, ¿no? Porque había montones Sí, porque de es para contradicciones. los sectores que no están directamente cobrando un beneficio, un plan social, y que realizan una actividad que no está registrada. Le permite facturar, le permite Bueno, tener entrar un en crédito sistema, también, ¿no? acceder al crédito, que es un tema fundamental. Claro. Y lo mismo con las cooperativas, que las cooperativas, digo, ahí hablo más de mi rubro, sea accesible, tener una matrícula sea tan fácil como tener una sociedad anónima. O sea, habilitar todos los dispositivos legales de la organización de trabajo y la producción. Ahora, vuelvo a preguntar, y te miro a vos, Jorge, y después que responda quien quiera. En esta situación económica, digamos, con esta situación social, con este diagnóstico, lo que tenemos hoy, digamos, porque están las bases para poder pensar para adelante, pero es una situación casi de emergencia, ¿no? Lo que cuentan cada vez que viene gente de los barrios, de distintas organizaciones o no de organizaciones, está todo explotado, lo dicen los números del INDEC. Si la economía no crece, ¿cualquiera de estas cosas que estamos charlando cobra sentido, se puede realizar o estamos como condenados a parches? Lo que creo es, primero que hay que entender que el trabajo tiene dos características que acá en la mesa salió recién. La primera es, digamos, que es un ordenamiento social, tiene una función social, que primero hay que comprender, entender y entonces el trabajo como tal, el empleo que se tiene, las maneras de trabajar, implican empezar a disciplinar socialmente a todo esto. Y cuando digo disciplinar no lo digo de un modo autoritario, sino para que todos nos ordenemos en una sociedad en la que el trabajo termina siendo una herramienta para esa. Luego está el carácter económico que se le pretende dar. Cuando a veces escuchamos que la única utilización que tiene que tener el trabajo es la del eslabón económico para que funcione una mejor rentabilidad para la inversión, y ahí le perdemos el eje. ¿Y por qué le perdemos el eje? Porque ahí empiezan a salir las teorías sobre que para que generar trabajo hay que hacer convenios colectivos más débiles, leyes laborales más débiles, o buscar otro tipo de alternativas donde el llamado, entre comillas, costo laboral empieza a ser menor. Y la verdad que ninguna experiencia en el mundo ha dado como resultado que achicando lo que llaman algunos empresarios el costo laboral genere más empleo. Cito lo que empecé con el diálogo en IDEA, y que era que el premio Nobel que fue de Economía precisamente fue dado a quien demostró que el aumento del salario mínimo en Estados Unidos no generaba desempleo, sino que muy por el contrario, lo mantenía y lo aumentaba. Bueno, es una apuesta importante de alguien que no lo dice de nosotros desde el pragmatismo que tenemos de ser dirigentes gremiales y que creemos que es así, sino que funciona de ese modo también, Jorge, científicamente. Sí, el reclamo, el reclamo de los trabajadores informales y de los trabajadores formales, vos representás a la CGT, ¿puede ir junto en lo que se reclama del gobierno o lo que se espera de la economía? Porque son dos reclamos distintos, pero ¿se pueden unir? ¿Cómo está la relación de la CGT con los movimientos sociales? Estamos caminando porque primero entendimos... Vengo de una historia junto con un compañero que tengo que fue cosecretario general, que fue Juan Carlos Smith, de tener mucha relación con los trabajadores de la economía popular. Y entendemos que son parte de una realidad que funciona en la Argentina y que considerarlo, como bien dicen ellos, trabajadores como tales y que parecieron ser coyunturales, se mantienen con el tiempo y seguramente va a seguir sucediendo. Ahora, en el proceso de que va a ser la CGT de elección de una nueva conducción, se van a incorporar los movimientos sociales. Pero una incorporación un poco mentirosa, Jorge, porque en realidad no van a formar parte del Consejo Directivo, sino que les crean un observatorio como para decir, bueno, acá hay un paraguas, pero no es total el paraguas. Tiene una explicación, Eli. La explicación que tienen es que primero no tienen la personería gremial. Para poder ser confederado en la CGT tienen que tener la personería gremial y para eso tienen que generar sus afiliados. Y si me preguntás a mí, soy uno de los que, junto con el gringo Castro, está ayudando a que eso suceda. Pero había por lo tanto, son pero el paso más fundamental del movimiento obrero argentino en su estructura y en su historia que viene transitando es reconocer que esta economía popular es parte del trabajo como tal y no solamente representamos a los trabajadores formales y a los informales y a todos aquellos que empiezan a querer ser. La CGT como tal ya no representa solamente a los trabajadores, sino que es una representación social y por lo tanto, digamos, tiene que adquirir esa relevancia y llevarla adelante en una mesa de discusión de la política. Quiero escuchar a Silvia, que me parece que quiere decir algo. Sí, Silvia pone muchas caritas. Sí, estaba por eso. Lo estaba mirando y estaba pidiendo pistas. Yo te pido que lo pongas en palabras, por favor. Quizá
el problema es lo que pasa cotidianamente, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de debates de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando Cristina Fernández largó la Argentina Trabaja y dijo que iba a ser la gran fábrica y puso el monotributo social, ¿no? O sea, ahora estamos hablando del monotributo productivo, pero ya existía el monotributo social con más o menos las mismas ideas, digamos, del monotributo productivo que se plantea ahora. En realidad hay una cuestión más de fondo. Nosotros hace 20 años que venimos como Barrios de Pie haciendo comedores y merenderos, intentando fabricarnos el trabajo, intentando capacitarnos y buscar formas. Ahora, 20 años. La verdad que es una frustración. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Está claro que la permanencia en el tiempo de los planes sociales o de la ayuda es el fracaso de la política. Sí. Estamos de acuerdo en y eso. de la economía. Sí. Ahora, no hay acuerdo, evidentemente, en la manera de salir. Uno escucha a los empresarios y a sectores hoy de la oposición levantando la bandera de la reforma laboral. Y me da la sensación que, por lo menos eso, hay algunas, sola mencionar experiencias internacionales, podemos mencionar una experiencia nacional. En los primeros años de Néstor Kirchner, sin tocar una coma de la ley laboral, se crearon fuentes de empleo. Por ejemplo. O sea, creo que no pasa por ahí la solución, por lo menos para mí. Pero además, ¿sabés cuál es, yo creo, el principal problema? Que esto no hay que discutirlo en la elección. Porque la realidad es que terminan, o sea, digo, son discursos electorales o manotazos de ahogado en algún punto, que para nosotros la verdad es que es como que pasa y siempre es lo mismo, digamos que, o sea, abajo sigue pasando lo mismo y arriba los candidatos pelean o tratan de ver cómo convencen a la gente de algo que después no termina de ocurrir. O sea, para vos cuando hablamos de si son todos parches, ¿son todos parches? Son todos parches, pero hace 20 años que venimos teniendo parches. Entonces, evidentemente hay que discutir esto con una cuestión más a mediano plazo. Realmente tiene que haber dirigentes que se comprometan a decir, bueno, vamos a transformar esto. Y lamentablemente la dirigencia política no ha estado a la altura de la circunstancia. Realmente, porque lo que se anuncia y se vuelve a anunciar y se refrita y se vuelve... Y vos en el barrio ves... La verdad es que la situación cada vez peor. ¿Cómo está el barrio? Desencantado, diría yo, porque la verdad es que, después de lo que pero sucedió... digamos, más allá de la política, ¿con qué situación se está viviendo hoy en el barrio? Lo que vos ves. Y lo que nosotros lo que estamos percibiendo ahora, mucha gente que viene nuevamente, digamos, se ha acercado mucha más gente nuevamente a pedir el potenciar trabajo, a poder tener un lugar en el potenciar trabajo, porque se había anunciado que se iba a pagar un nuevo IFE, no se terminó pagando, y entonces lo que hay es mayor demanda, de decir, bueno, necesito algo para compensar esa otra changa que tengo que no me alcanza. Y está esta situación de que muchos no quieren ingresar a un trabajo registrado porque pasa esto, están registrados en un trabajo que quizá le pagan, 30.000 pesos, ¿sí? Con el potenciar cobras 16. Entonces dicen, bueno, 16 a 30, ponele durante ¿cuánto? 3 meses y después para volver a entrar al potenciar no puedo volver a entrar. Sí, o sea, hay una situación donde en muchos casos, yo digo porque el otro día cuando se discutía esto de que no se consigue gente, no se consiguen meseras, no se consiguen mozos y qué sé yo, ¿cuánto le están pagando para que vayan trasladándose a, no sé, a trabajar 8, 10 horas, 12 horas? Le pregunto a Sol, el salario mínimo es 32.000 pesos aproximadamente. Sí. Pues nada, ¿no? No. Estamos muy atrás. Yo te quiero preguntar, Silvia, y después voy con eso. Sí. Porque vos contás un poquito la situación en el campo, ¿no? Estamos hablando de trabajo. Yo creo que hay que ir incluso paso más atrás. Me parece que hay hambre directamente, ¿no? Lo que está pasando en los merenderos, en los comedores, es que hay hambre, hay más gente, no hay la misma calidad de comida, creo que eso contaste el otro día, que no llegaba la comida que habitualmente llegaba. Estamos como varios pasos más atrás, y que ¿no? gente que trabaja no llega a comer, tiene que ir a un comedor. Y va al comedor. Gente que tiene trabajo, que tiene oficio. ¿sí? O sea, no es solo tener trabajo, sino un ingreso digno. Y bueno, Sí, claro. pero por eso digo que es una cuestión más estructural. Tenemos muchos abuelos que cobran la jubilación mínima y vienen a buscar comida al comedor. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay una situación crítica muy profunda, muy grave, que lo dice el propio INDEC, cuando dice, bueno, el 50%, cuando se habla del tema de pobreza, nosotros le vemos la cara. ¿sí? La verdad que los números, bueno, intentamos buscarle la vuelta a los números, pero cuando vos lo que ves es la cara de eso, la situación es mucha gente volviendo a pedir potenciar trabajo y más gente en los comedores. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo hoy. Más gente, o sea, en este último tiempo también, a pesar, no sé, por ejemplo, estos intentos de controlar los precios y eso, o sea, no se ve, digamos, un cambio en estos 2 años. Mira, el cambio que nosotros vimos fue con la tarjeta alimentar, ¿sí? Que
había como durante el mes algunos días, los primeros días que venían menos personas, ¿sí? Al comedor. Como que empezó a ser más de una urgencia. algo que no fuera, no es esa constancia de que todo el tiempo viene la misma cantidad de gente, ¿sí? Ahora, la tarjeta alimentaria y todos los ingresos se fueron deteriorando con la inflación. Entonces, esa también es otra realidad que todo deja de alcanzar. Es como que nada, ¿sabés qué es la sensación? Que nada alcanza. Porque hasta el potenciar, bueno, 16.000 pesos. Explícame cómo una familia con la inflación vive con imposible. eso. Entonces, con la inflación que tenemos es imposible. Pero aparte, bueno, las referencias, esto, que el salario mínimo sea esa referencia y lo comparas con lo que sale en la canasta, bueno, realmente es una situación muy difícil, muy difícil. Sí, me permito, mientras la escucho a ella, digo, evidentemente estamos equivocando, porque si el foco es que cada solución que se da es una ayuda social, evidentemente nos estamos olvidando que lo que tenemos que solucionar es la dignidad del trabajador para que su propio ingreso o la de su cónyuge termine puedas vivir solventando a la dignamente. familia, generándole la posibilidad de que los chicos se eduquen sin tener que ir a trabajar, comiendo, teniendo salud, teniendo acceso a la cuestión sanitaria en su vivienda. Todo eso y todo lo que va a ayuda social, bueno, evidentemente el eje no está. Pero a ver, Jorge, en el ¿qué te justo imaginas? ¿Cómo lo resolvemos esto? No, primero, digamos, con una mesa de consenso. El Consejo Económico y Social es una mesa a largo plazo. Primero, me parece una buena herramienta para empezar a que discutamos todos en dónde estamos parados. Aquí también se necesita de deshacerse de un montón de prejuicios sobre quiénes llevan adelante las políticas empresarias, quiénes llevan adelante la defensa de los trabajadores, quiénes llevan adelante la política del poder en la Argentina. Ahora, ¿están dadas las condiciones para esos consensos Hoy, que después son básicos? Después de una pandemia, pareciera que los empresarios están absolutamente enloquecidos por saber cómo pueden mejorar su rentabilidad, saliendo de una crisis económica como nunca inédita en el mundo inédita. Bueno, hubo un se han conflicto. perdido más de 250 millones de empleos plenos en el mundo. Y América Latina ha sido uno de los peores continentes donde se ha perdido más cantidad de trabajo. Vos pedís consenso, ¿no? Hubo una puja, una tensión muy fuerte por cuando fueron el recambio de las autoridades de la UIA con el gobierno nacional, ¿no? Sí. Hubo una tensión muy fuerte ahí porque había una postura muy crítica hacia el gobierno en medio de la pandemia. Vos decís además que ahora, por las urgencias, una salida es el Consejo Económico Social, que hay que sentarse sindicalistas, empresarios y gobierno. ¿Están dadas las condiciones? Vuelvo a preguntar lo que dijo Cata. ¿Están dadas las condiciones para eso? Primero, las condiciones externas dependen de muchos factores que no son nuestros. Las internas tenemos que generarlas, porque si no las generamos nosotros, no las van a hacer los de afuera. Y en eso, digo, si no somos suficientemente inteligentes, ni los empresarios van a ganar, ni los trabajadores van a tener mejores trabajos. Nos piden a veces que seamos un poco más ayornados en cuanto a las normas laborales. Cada sector viene desde hace rato discutiendo normas laborales nuevas dentro de sus convenios colectivos de trabajo, tratando de ayornarse. Pero a veces lo urgente nos saca de vista lo importante. Ahora, pero y lo urgente es que el trabajador tenga su dinero en el bolsillo. Tenemos que, cada vez que nos sentamos a discutir paritarias, ¿qué discutimos? ¿Normas laborales o salario? ¿Salario? ¿Por qué? Porque tenemos una inflación del 48, 50% y lo que necesita el trabajador, antes que un derecho laboral más, es primero su Que salario. hace años viene perdiendo ingresos, ¿no? Hace años. Pero acaban de sentarse a firmar un salario mínimo vital y móvil que es de pobreza. Que viene con bases y que se han dado, pero aumentos muy grandes, pero que vienen con bases consenso absolutamente de ese modo claras. no sirve, porque es una mesa de consenso donde se baja el salario, o sea, se convalida un salario bajísimo, incluso respecto de las comparaciones con el resto de los países de América Latina. O sea, me parece que realmente eso es lo que duele, digamos. Silvia. Lo que, cuando estás en el barrio... A ver, te quiero... Perdón, Mayra, un segundo, que Alex creo que quería decir algo. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que tomar el toro por las astas, digamos. Hay un primer punto en el cual en la sociedad tenemos que asumir un principio de realidad, que es un poco lo que creo que la sociedad argentina está procesando. El IFE ayudó, lo que estamos discutiendo ahora ayuda, es decir, tenemos un problema serio del mundo laboral que tiene que ver, entre otras cosas, con la valorización del trabajo. Porque lo que dice Silvia, o lo que dice Jorge, hasta de la economía popular hasta el trabajador formalizado tiene un problema de cuánto vale el trabajo, y cuánto vale el trabajo es muy concreto, es decir, qué poder de compra te da el salario que vos recibís. Y eso tiene tres dimensiones. Una es el salario,
Otro es el endeudamiento privado, que es un factor muy importante en todos los sectores y que baja un poder de compra. Pues si vos pagás algo al 200% de tasa de interés, te baja un poder. 3 es el costo de los alimentos y el costo de muchos productos, que también te baja un poder de compra. Entonces, todo eso es un mapa bastante complejo que implica que revalorizar los salarios del empleo y del trabajo, si me aceptan, digamos, esa distinción entre el mundo, digamos, de la relación de dependencia y el que no está, revalorizar el trabajo requiere nuevas instituciones. Eso implica que tengamos innovación, que estemos dispuestos a crear nuevas formas de valorizar. Si está en la pregunta, ¿están los acuerdos posibles? Sí, están los acuerdos posibles si sentamos una mesa donde en el centro de la mesa está el trabajo y la producción, y el sujeto trabajador y productor. Y les pregunto cómo afecta en eso la campaña, ¿no? Y la radicalización de la campaña electoral en este contexto para justamente llegar a esos consensos en una mesa con acuerdos que es básicamente tratar de dejar de vivir en urgencia, ¿no? Las políticas son políticas de Estado que se tienen que hacer en este caso, como tantas otras, ¿no? Como la educación, salud, trabajo, son políticas de Estado y por lo tanto tienen que ser políticas a 10 años. Con lo cual a veces en los discursos de campaña se dicen o se hacen de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar o a lo que más o menos votos le traiga. Y yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es corrernos de esa situación, de esa coyuntura y trazar un meridiano. Y que el presidente que hoy esté siga teniendo la misma política en algunos ejes centrales, como decía recién, y en este caso en el trabajo, del que sigue. En eso, digamos, vuelvo a insistir, tenemos que tener la amplitud necesaria para saber que este país es un barco en el que estamos todos y al que tenemos que llegar a buen puerto, ¿no? Evidentemente, a veces mirarse el ombligo, y lo hago desde un punto de vista autocrítico, sin echarle la crítica a otro, implica, digamos, nada más que mirar nuestra situación y no el resto. Yo sé que las empresas quieren más rentabilidad. Ahora, ¿a expensa de los derechos de los trabajadores? No, se pueden generar por otro lado. Se pueden generar por otro lado. Mayra. Me quedé con lo que decía Silvia, que lo que se está haciendo no alcanza. Cuando llegó Alberto Fernández a la Casa Rosada, algunos dirigentes de movimientos sociales entraron al gobierno, como el movimiento Evita, Somos Barrios de Pie. A partir de eso, ¿tuvieron otra receptividad de parte del gobierno o ustedes que no entraron quedaron con el mismo diálogo? ¿Cómo fue eso? Mira, cuando se me Alberto se abrió como una esperanza, porque la verdad es que lo que había sido el gobierno de Macri había sido muy malo, y él planteó el rol de las organizaciones y la importancia de que las organizaciones tuviéramos protagonismo, incluso incorporó algunas organizaciones como parte de la gestión. Ahora, nosotros creemos de que quedó enredado, digamos, ¿no?, en ese discurso. Porque la realidad está bien, estuvo la pandemia en el medio. Nosotros, de hecho, cuando nos convocaron, no siendo parte del gobierno, nos sentamos a las mesas de trabajo, porque dijimos, acá hay que dejar de lado la diferencia, porque hay una situación muy crítica, una enfermedad que desconocemos, digamos, y que bueno, que había que ponerse a trabajar. La realidad hoy es que estamos en situación de más pobreza, que quienes generan ganancias las siguen sacando para afuera, porque ese es el otro tema que no se tocó hoy. Vos lo planteaste en un momento de qué es lo que está pasando con las ganancias de las empresas y cómo eso no se vuelve a reinvertir, porque ¿de dónde sacamos la plata para reinvertir y para para generar trabajo? Bueno, evidentemente se quedó la en el poca camino. visibilidad que se le dio a los Pandora Papers, ¿no? Que tiene que ver un poquito con lo que vos decís, ¿no? El dinero que se va fuera del país. Pero te quiero preguntar, por ahí a Jorge le pregunto, ya no de cómo generar trabajo, sino de la gente que está trabajando. Y vos decías, bueno, hay cosas que se dicen en la campaña. Que el salario le va a ganar a la inflación, ¿es un discurso de campaña? ¿O la realidad, en los convenios que ya se cerraron, las paritarias, efectivamente los acuerdos salariales están por encima de la inflación? No. Primero digamos que el componente de ganarle a la inflación solamente no implica que se pierda poder adquisitivo, que son dos conceptos diferentes, digamos. El poder adquisitivo del salario privado ha perdido en los últimos 5 años alrededor del 25% y el del salario público un poco más. Con lo cual, doy el ejemplo de mi actividad. Seguros, el año pasado cerramos 52%, este año 48%. El 100% en 24 meses. Seguimos perdiendo contra el peso devaluado, sí, contra la inflación. Y la inflación tiene dos cosas absolutamente disruptivas en una discusión paritaria. La primera, que es alta, y la segunda, que es imprevisible. Entonces, hablar de inflación al principio de año, que era
no la del presupuesto del 29%, la que se estimaba por el... 30 y pico. Era el 36, 34, 32, hoy terminamos en el 48 y probablemente termine en el 50. Entonces, efectivamente, hay ahí una tarea para hacer, que esa sí es muy importante por parte de la macroeconomía y de la economía que va a trazar el gobierno para adelante. Entendemos que la pandemia ha llevado a que haya mayor emisión y que, como decía recién Alexander, hubo ayudas sociales a los empresarios y a los trabajadores que permitió que débilmente el círculo productivo virtuoso de la economía siguiera manteniéndose. Pero hoy, digamos, en una mesa paritaria, uno lo que hace es tratar de ir peleando contra la inflación y haciéndolo lo que nos hemos dado en llamar paritaria permanente. Nunca a 12 meses, sino a 3 meses, 4, 5, 6 como mucho, para poder sentarse y decir, bueno, ¿en cuánto más tenemos que recuperar en lo que sigue? Les quiero preguntar algo que nos preocupa a todos los argentinos, obviamente, que es qué va a pasar después de las elecciones desde su lugar. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, menos en la Argentina, ¿no? Pero ¿qué sienten, qué olfatean, cómo sigue esta situación una vez que pasen las elecciones, pase lo que pase? Bueno, yo ahí disentiría sobre un balance tan oscuro, digamos. En primer lugar, porque las organizaciones sociales han tenido lugar dentro del gobierno, han hecho propuestas y muchas propuestas de esas han avanzado. Y han permitido, han permitido visibilizar un fenómeno, que de hecho lo estamos discutiendo hoy. Este programa hace 2 años no hubiera ocurrido, independientemente de la situación económica, digamos. Se ha avanzado en un debate público. Estamos tratando de un tema, de un fenómeno que empezó en el 95, que tiene 25 años y que se agravó con el macrismo y que se agravó todavía más con la pandemia. Con lo cual, claramente, en 99 días, digamos, de gestión sin pandemia, ¿solo es difícil, con la pandemia? No, ¿O hubo un modelo económico? O por eso te digo que es un proceso de 25 años sí, que lleva muchos años. Ahora, el problema de esos 25 años tiene que ver con una transformación del capitalismo a nivel internacional y en Argentina, donde justamente en el centro de la política y en el centro de la economía no pusimos los trabajadores y los productores. Ahora, muchas de las señales, digo, en la Secretaría de Economía Social se lanzó el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es una reivindicación del 2016. Hay 3 millones y pico de inscriptos. En alguna provincia hay más inscriptos en el RENATEP, en Economía Popular, que en el sistema privado. Ahora, ¿ese registro qué permitió? Permitió dar una base de visibilidad para hacer políticas públicas, parte de las cuales hemos hablado hoy. Eso implica un proceso de transformación institucional. ¿Por qué digo eso? Porque en relación a tu pregunta, de post-14 de noviembre, vamos a avanzar, y ahí hablo como parte del gobierno, vamos a avanzar en reformas institucionales profundas que tienen que ver con justamente valorizar el trabajo de la producción. El crédito es uno de los temas fundamental, crédito a la producción. Todos los mecanismos de valorización laboral de las nuevas formas de trabajo que hay, incluido el trabajo sociocomunitario, que es parte de la agenda del cuidado en términos amplios. Para avanzar sobre esa reforma institucional implica que abramos la cabeza a un concepto amplio de trabajo y producción. Sobre eso quiero insistir mucho, porque si volvemos con herramientas viejas, ahí sí no vamos a poder avanzar. Les voy a pedir, porque nos queda poquitísimo tiempo, Bien, una conclusión de 1 minuto cada uno. Si pueden, si es posible. Y si quieren responder lo que yo pregunte, como se imaginan el día después de las elecciones. bien. Yo lo que digo es que necesitamos trabajos formales y genuinos para que estén, primero, cubiertos con un convenio colectivo, para que tengan seguridad social, para que tengan salud, y para eso necesitamos trabajadores formales. Eso es un camino a largo plazo. Para eso se necesita que se produzca trabajo. Para eso se necesita mayor inversión. Y los inversores van a pedir mejores condiciones para poder invertir. En ese camino, que parece difícil, que parece trazar, hay 3 actores fundamentales. Los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, todos salimos beneficiados. Sin olvidar que en la Argentina no pueden existir personas que tengan hambre, no pueden existir personas que no tengan trabajo, porque como hace rato, como hace 25 años venimos diciendo, tenemos todo para crecer y nunca lo hacemos. Ahora, Jorge, el punto de partida, yo insisto, ¿no? Me parece bien con esta iniciativa de ponerse de acuerdo, de recrear el Consejo Económico y Social. Ahora, si lo que uno escucha en plena campaña es que a un sector, el sector empresario, dice la solución es la reforma laboral, y la CGT dice esa de ninguna manera puede ser la solución,
ya arrancan a los tumbos, ¿no? Ya arranca mal. Lo que los dicen son los grandes grupos económicos y no quienes producen la mayor cantidad de empleo genuino, que son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, no, pero acá ha venido un empresario pyme a decir, nosotros necesitamos que nos alivien. Sí, pero hablaba de cargas patronales, no hablaba de necesariamente de No, pero reforma, de que alivien con impuestos, con cargas. La matriz tributaria es una discusión que hasta nosotros la tenemos porque afecta no solo a quien invierte, sino a quien consume. Nosotros somos consumidores, todos los trabajadores somos consumidores. Entonces, evidentemente en eso estamos de acuerdo en un montón de cosas. Hasta podemos generar un consenso en esa situación para que la matriz tributaria no sea un peso sobre cada uno de nosotros y que sí genere mayor inversión. Ahora, eso no tiene nada que ver con una reforma laboral que implique, digamos, hacer más barato el trabajo. Eso no va a generar el laburo de por sí mismo. No lo va a generar. Entiendo, digamos, que en esa idea que anda dando vuelta, vuelvo a insistir, es de los grandes grupos económicos que son los que más dinero tienen a disposición y en el interior del país profundo, sobre todo, la pequeña y mediana empresa produce más del 80% del trabajo que hoy es formal. O sea, vos ves como más allá, digamos, de la postura, según ustedes, de los grandes grupos empresarios, que pueden haber acuerdos sobre estos puntos para empezar a crecer después de las elecciones. Sí, claro. Sí, yo más apuesto porque es la única manera en la que podemos transitar. Si nosotros como representantes de los trabajadores nos centramos y nos acorazamos solo en defender nuestras posturas por sí mismas y no considerar que hay una inversión, que tiene que haber una inversión productiva y un Estado que genere como mediador, evidentemente nos equivocamos. Lo mismo del sector empresario y claramente la política tiene mucho por hacer acá. Y cuando hablo de la política, perdón, no hablo solamente del gobierno, hablo de la política en su totalidad. No, estoy pensando que estos grandes grupos son gravitantes, ¿no? En muchas cosas. Justamente ahora estamos discutiendo el tema de los precios, ¿no? Y tenemos grupos económicos muy importantes que se resisten a congelar los precios de los productos de la canasta básica de acá al 7 de enero. Digo, con esos hay que negociar igual, porque evidentemente pesan a la hora de decidir algún tipo de políticas como el congelamiento de precios. Pero le acabo de contar una anécdota que la hago pública porque me parece, cuando terminé el coloquio de ideas, hubo un empresario que se acercó a mí y me dijo, vos no podés hablar este discurso en un escenario donde te están escuchando empresarios. Y mi discurso era que el Estado tenía una política de shock por hacer para adelante. A ver, ¿estamos entrando en que todos necesitamos más trabajo y que esta Argentina funcione o que solamente nos miramos nosotros y vemos qué es lo que más nos beneficia? Bueno, pero vos fíjate que ni siquiera quiere que lo digas. Ya no que lo implementen o que lo propongan, ni siquiera querían que lo digas. Pero precisamente no vengo a agradar, vengo a decir lo que me parece que solución tenemos. Decilo que esto no fue acá, ¿no? Que no pasó en este programa. No, lo digo que fue en el coloquio de ideas, claramente. A ver, Silvia, tu conclusión. Estamos muy preocupados por lo que va a pasar después de la elección. Porque en realidad el gobierno viene de una derrota y además no se termina de saber para dónde quieren ir. Creo que las discusiones públicas tan agresivas generan mucha incertidumbre y estamos muy mal. O sea, la verdad que no se está bien. Así que la verdad que tenemos una preocupación porque quienes se han agrandado, digamos, no son precisamente los que más nos van a defender. Entonces, la verdad es que hay mucha incertidumbre porque, insisto, la cosa no está bien y sabemos que después de una nueva elección, si se repiten los números, bueno, también va a haber mayor conflictividad a nivel político, estoy hablando, y bueno, veremos qué sucede con lo social. Perdón, ¿conflictividades? ¿Imaginás un estallido, como siempre se especula a fin de año? No, pero los tironeos que ya hubo por la presidencia de la Cámara, por quién va a estar. Las internas con violencia. Las internas y también cómo la oposición se para frente a esto. La verdad es que eso no es muy auspicioso con una situación social y económica muy difícil. Así que la verdad es que ojalá me equivoque y ojalá se puedan llegar a consensos. A veces quizá momentos muy críticos hacen que se llegue a consensos, pero bueno, la verdad que no lo estamos viendo ni siquiera dentro del propio gobierno y eso nos preocupa mucho. Alex, tenés segundos para concluir. No tengo que ir al corte. Yo diría simplemente que coincido que estamos en un esquema de mucha violencia social, que está la posibilidad de un acuerdo, que la posibilidad de ese acuerdo gira en torno al trabajo de la producción, de los que hacen acá en la Argentina, y que tenemos por delante un camino de creación institucional que permita valorizar el trabajo de la producción. Si hacemos eso, podemos sacar el país para adelante. Bien. Antes del corte. 5 segundos. Cuando dijiste lo del estallido,
quiero decir que los que menos tienen siempre fuimos los garantes de la paz social, aún en un gobierno en el que nos llevó por delante con muchos derechos como fue el anterior. Siempre los que menos tenemos fuimos los garantes de la paz social. Gracias a los tres. Sí, muchas gracias. Nos vamos a un corte y ya venimos con un poquito más de fuego, amigo. Buenas noticias, Yomi. Buenas noticias, nos queda poquito tiempo, pero mañana se estrena Maradona, Sueño Bendito, y vos vas a poder ver el primer episodio por la pantalla del 9. Sí, como lo escuchaste, por primera y única vez en un evento sin precedentes junto a Amazon Prime Video, mañana a las 10 de la noche, sumate al estreno Maradona, Sueño Bendito, episodio 1, acá por el 9, míralo. Mañana, 10 de la noche, gran estreno. Maradona, Sueño Bendito, episodio 1. ¿Cómo se llama el enano ese? El 9 en simultáneo con Amazon Prime Video. Diego, me dicen Pelusa. Y todo el pueblo cantó. Vamos a conocer a la joven promesa, Diego Armando Maradona. Disculpa, como sea que te llames. Claudia me llamo. Vos tenés que jugar y yo trabajo cuidando tus intereses. Todos los clubes te van a querer, vas a poder jugar donde quieras. ¡Se viene Diego! Maradona, Sueño Bendito, episodio 1. Mañana, 10 de la noche, gran estreno por el 9 y por Amazon Prime Video. Se pone la pantalla del 9. Mañana todos prendidos a Canal 9. No hay mejor plan que mirar claro. la serie de Maradona. Y además después va a haber un especial. Nosotros no vamos a estar mañana. No, mañana Maradona Manía. Todo Maradona, todo el Canal 9 de la noche con Maradona. Así que fue, amigos, se toma un descansito hasta el próximo domingo. Pero vamos a estar todos mirando la tele. Mirando Canal 9, ¿qué vamos a estar haciendo? Así que, bueno, gracias Mayra, gracias Eli. Excelente como siempre su trabajo. Buena nota tutti. Mejoró eso. Andiamo. No leyó. Andiamo. Io lavoro a Canal 9, io sono giornalista. Io... Pero dice lo mismo. No sabes de memoria, pero dice lo mismo. Hasta mañana.